Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos con la plataforma de estudio otra vez, con el tema transistores. Bueno, con la parte introductoria. Bueno, que amplifica un transistor, amplifica corriente, localiza todos los transistores. Tenemos los transistores, estos tres que tenemos al costado. Bueno, ¿a qué categoría pertenece un transistor? ¿A un semiconductor? ¿Por qué un transistor es un semiconductor? Bueno, porque se utiliza una transición de PN. De PN. No, no es una vaina, ya. ¿Qué dispositivos utilizan transistores? Bueno, tenemos aquí a las calculadoras, amplificadores, ordenadores. Listo. 6. ¿Cuántas conexiones tiene un transistor? Bueno, 3, ¿no? Aquí vemos que tiene un emisor, una base y un colector. Y las encontramos de tipo NPN o PNP. Ya está. 7. Aquí vamos a ver cómo se denominan las conexiones de un transistor bipolar. Tenemos aquí emisor, base y colector. Ya está. Emisor, base y colector. Ya está. Pregunta 8. Clica en el símbolo del transistor PNP. 9. Clica en el símbolo del transistor NPN. Ya está. 10. Clica en las siguientes partes del transistor NPN. Bueno, a ver, en el NPN siempre va a ser la base. Donde está la flecha va a ser el emisor y el colector. 11. ¿Cuál es la diferencia entre estos símbolos? Bueno, eh, la flecha apunta en la dirección del emisor, ¿sí? Ah, perdón. Entre estos símbolos, ¿cuál es la flecha? Bueno, la flecha apunta hacia otro lado, nada más. Bueno, clica en la carcasa del transistor con menos capacidad. Bueno, al tener mayor carcasa, tiene mayor capacidad, y una de menor carcasa, menor capacidad. Así son de dos magnitudes, por decirlo así, directamente proporcionales, ¿no? Si una aumenta, el otro aumenta, y si una disminuye, el otro disminuye. En este caso, la de menor capacidad sería la más pequeña, ¿no? La de carcasa más pequeña. Ahora, clic en la carcasa de transistor de mayor capacidad. Ya te decía, si la carcasa es más grande, la capacidad es más grande, y esa es la más grande. 14. Una carcasa TO3 solo tiene dos polos de conexión. La carcasa aquí también es un punto de conexión. Bueno, la carcasa aquí se comporta como un colector. ¿Listo? 2. Un transistor como un interruptor. Clic en uno de los interruptores para activar los dos. ¿Qué sucede? Bueno, simplemente las bombillas se encienden las dos bombillas. 2. Clica en el circuito con el relé y observa lo que sucede. Listo. 3. Clica en el circuito con el transistor. Aquí es el transistor. 4. Clica en el cable de la señal que hace que el transistor se convierta en un conductor. Esta es. 5. Bueno, aquí se puede ver otro esquema eléctrico. Acciona el interruptor varias veces y evalúa las siguientes afirmaciones sobre este circuito. Bueno, aquí vemos, listo, una conexión, un, bueno, uno de tipo, uno de tipo PNP. Aquí es el emisor, la base y el colector, ¿no? Entonces, accionamos esto. Entonces, el transistor NPN se ha sustituido por un transistor PNP. Bueno, este es un transistor de tipo PNP. Bueno, sí, es correcto. Ahora, el interruptor activa el transistor. Sí, es correcto también. La corriente de control fluye a través del emisor hacia la base. Bueno, la corriente fluye del emisor hacia la base. Sí.
El transistor activa la bombilla también. Listo. 6. Observa el circuito de transistores. Bueno, aquí vemos el circuito de transistores. Hay 4 voltímetros diferentes conectados. Clic en el correcto para medir voltaje. El voltaje umbral. Bueno, este es el voltaje. 7. ¿Qué voltaje hay a través en un transistor de silicio en conductor? En silicio de conducción hay un voltaje umbral de 0,7 voltios. ¿Listo? 8. ¿Qué causa esta diferencia de voltaje? Eh, bueno, esto es un semiconductor, ¿no? Y se comporta como un diodo. Ahora, evalúa las siguientes afirmaciones sobre este circuito. ¿Una intensidad de corriente grande se conmuta con una intensidad de corriente pequeña? Sí. ¿Un transistor no tiene partes móviles? Un relé sí, es correcto. El transistor utilizado en este circuito es un NPN. Bueno, aquí lo identificamos rápidamente. Tienes aquí, donde está la flechita siempre es el emisor. Y eso te hace pensar de que al toque es uno NPN, correcto. Ya está. 10. ¿Qué voltaje? Clique la medición correcta. Ah, bueno, este es el de aquí. 11. El transistor se utiliza como interruptor. Bueno, ya. Evalúa las siguientes afirmaciones sobre la potencia en un transistor si está en conductividad. Puesto que el voltaje es bajo, ya, no se desarrolla potencia en el transistor. A ver, si hay voltaje bajo, no se desarrolla potencia. Es incorrecto. El voltaje a través, bueno, es bajo porque todo el voltaje es a través de el voltaje a través del es bajo porque todo el voltaje es a través de la bombilla. No. El transistor no se calienta porque no hay potencia en el transistor. Es incorrecto eso. Bueno, nos sacó la vuelta. Listo. Vamos acá. Bueno, conectar un transistor. Ahora conectas un circuito de transistores paso a paso. Bueno, conectarás un circuito de transistores paso a paso. Bueno, conecta el lado positivo de la fuente de alimentación con el interruptor. Bueno, identificas, este es el lado positivo, ya, del interruptor. Esto vamos a conectarlo con el lado positivo de la alimentación. Ya está. Listo. 2. Conecta el interruptor con la resistencia. Aquí está el interruptor y le conectamos con la resistencia. ¿Está? Conecta el interruptor en la primera conexión de la resistencia. Ah, bueno, nos pasamos, creo. Hay que cortar eso. Ya, ahí. Bueno, hay que conectarlo bien, entonces ahí creo que es ahí. Bueno, ya está. Conecta la resistencia en la base del transistor. Bueno, aquí nos dice que 1 es la base, 2 es el colector y 3 el emisor. Conectamos la resistencia a la base, o sea, en el pin 1. Yo creo que ahí es, o bueno, vamos a conectarla ahí. Ya está. 4. Conecta el lado positivo de la fuente de alimentación a la bombilla. Bueno, este es el lado positivo de la fuente de alimentación. Esto lo conectamos a la bombilla. Ya está. Ya está. 5. Conecta la bombilla con el conector del transmisor. Bueno, la bombilla con el colector de transmisor. El colector es el pin 2. Colector.
Bueno, ahí un poquito más ordenado. La bombilla con el colector. Bueno, creo que ahí es... Sí, ahí. Ahora, conecta el emisor, o sea, el pin 3 con el del transistor con el tierra de la fuente de alimentación. Bueno, la tierra con el pin 3. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, bueno, esto se ha, esto se ha conectado. A ver, a ver, a ver, a ver. Mide la corriente de control. Corriente de control. Ya. Ahora, mide la corriente de control. Esto se hace conectando el multímetro al positivo de la fuente de alimentación. Positivo de la fuente de alimentación, ¿ya? Y a la conexión roja del interruptor. Interruptor. Bueno, ya. Ahora te dice, sugerencia, 1 amperio es igual a 1000 miliamperios, ¿no? Entonces, tú aquí tienes, te dice cuánto es, no, la medición. Aquí tenemos que es 0, bueno, estamos midiendo amperios y es más o menos 0,01 amperios, 0,01 amperios, que llevándolo a miliamperios serían 10 miliamperios, ¿ok? Ahora, mide la corriente principal. La corriente principal la medimos encendiendo, la medimos aquí, en el positivo y en el foquito. Y para eso tenemos que activar el interruptor, ¿no? ¿Listo? Ahí tenemos 0,01 amperio, que llevándolo a miliamperios sería 10, ¿no? ¿Cómo haces eso? Bueno, solo multiplicas por 1000 y ya está. Ahora aquí medimos la corriente principal. Una corriente principal de 1,50. 1,5 amperios. Te dice que, bueno, esta es la corriente principal y esta es la corriente de control. Entonces vemos que la corriente principal es mayor que la corriente de control. Entonces la corriente de control es mucho menor que la corriente principal. Correcto. ¿La corriente de control permite que la corriente principal fluya? Sí. Al encerrar el interruptor, ¿una corriente de control fluye a través del interruptor y la resistencia? Sí. Listo. 4. Transistor como un semiconductor. Ya, vamos a ver esto. Bueno, aquí tenemos una fórmula, una pequeña fórmula que nos muestra, ¿no? Nos dice eh, que la corriente colector es igual al coeficiente de amplificación por la corriente base. Entonces, la corriente colector es igual al coeficiente de amplificación por la corriente base. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función de este transistor si se utiliza como semiconductor? Como este transistor funciona como un amplificador de corriente. ¿Listo? 2. Clic en el diagrama del amperímetro que representa la corriente base. Bueno, la corriente base es esta de aquí. 3. Bueno, el diagrama que presenta la corriente colector. ¿Está? 4. ¿Cómo se puede ajustar la corriente de base? Bueno, mediante una resistencia variable, ¿no? 5.
Clica en el diagrama del símbolo de la resistencia variable. Esta es la resistencia variable. Ya está. 6. Ajusta el control deslizante para mostrar una corriente de base de 5 miliamperios. Aquí ajustamos una corriente más o menos a la mitad, ¿no? Que son de 5 miliamperios. ¿Ya está? Una corriente de base de 5 miliamperios. Comprobamos. Ahora, ¿cuál es la intensidad de corriente del colector? ¿Estás moviendo, ah? ¿Cuál es la intensidad de corriente del colector? Bueno, la intensidad de corriente del colector, según vemos este cuadrito aquí, en miliamperios, más o menos un aproximado de... está a la mitad de 500, ¿no? Asumamos que sean 250 miliamperes. ¿Está? 8. Calcula la ganancia del transistor. Bueno, tenemos la corriente base, que es igual a 5 miliamperes. Y tenemos la corriente del colector, ¿no? Que es 250 miliamperes. Entonces, nos dice que el coeficiente de amplificación es igual a la corriente del colector entre la corriente base. Corriente del colector 250 miliamperios y la corriente base 5 miliamperios. Dividimos 250 entre 5, nos da igual a 50. Listo. 9. Ajusta el control deslizante para mostrar una corriente de 15 miliamperios. Ajustamos la corriente base de 15, más o menos ahí. 15 miliamperios. Ya. 10. ¿Cuál es la corriente del colector? Bueno, asumiendo de que está en 3500 a la mitad, unos 750 miliamperios. ¿Ya está? Entonces, tenemos una corriente base de 15 miliamperios y una corriente de colector de 750 miliamperios. Nos pide calcular el coeficiente de amplificación, corriente del colector 750 entre la corriente base 15 miliamperios. Dividimos 750 entre 15, nos da 50. Listo. Es un coeficiente constante. Listo. 12. ¿Cuál es la corriente del colector? Bueno, ajustamos ahora a 20 miliamperios la corriente base y vemos que la corriente colector no ha cambiado y sigue siendo 750 miliamperios. ¿Listo? 13. Cada transistor tiene una corriente colector máxima. Listo. ¿Qué es cierto para un transistor que ha alcanzado la corriente de colector máxima? Se dice de que cuando un transistor ha alcanzado la corriente de colector máxima, se dice que el transistor se satura. Así se conoce. ¿Listo? 5. Bueno, en la aplicación vamos a ver aquí un diagrama. Nos pide de que reconozcamos o cliquemos en los transistores en la placa de circuito. Nos dice que tenemos este y estos dos de aquí. ¿Listo? 5 transistores. Ahora, bueno, los podemos ver aquí. Bueno, nos dice localiza los transistores PNP. Recordemos que los PNP, el emisor apunta hacia la base. Entonces, esta es la base y el emisor apunta hacia ella. Tenemos la primera. Ahora, a ver, otra más. Esta es la primera. El emisor apunta hacia la base. Y aquí está la segunda. El emisor apunta hacia la base. Esta es la segunda. Ya está. En cambio, las tipo NPN, el emisor, la flechita apunta hacia el emisor. Tenemos aquí la flechita hacia el emisor, la flechita hacia el emisor y la flechita hacia el emisor. Ya está. ¿Listo? Bueno, y con esa pregunta estaremos culminando el tema transistores de la plataforma Lectude. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.